And welcome, my friend. Welcome to the refresher course and grammar for courses 3 and 4 in this level 4. We'll review 47 key phrases, 347 new words that we learned in lessons 59, 60, 61, 62, 63, and 64. A lot of lessons. I'll go slow in the grammar because we're talking about prepositions and conjunctions. So with your breathing exercises done, your power pose struck, this is a very important lesson. Let's review it together, the refresher course and grammar right now. Level 4 courses 3 and 4, we'll be talking about feelings and love and also how to get around. And this is the review for these 6 different lessons. And at the end, we'll have a grammar class. Lessons 50, 59, 60, 61, 62, 63, and 64. And then at the end, we'll be talking about the grammar class, prepositions and conjunctions. Lesson 59, a bad first experience that turned out good, a love story. Lesson 60, what to expect when you're expecting, talking about pregnancies. Lesson 61, my wife took off with my best friend. I'm gonna miss him. That's a good old country song. And this is dealing with breakups and heartaches. Then we'll talk about planes, trains, and automobiles, how to get around. I can't drive 55, planes, trains, and automobiles. And be careful, buzz driving is drunk driving. Again, like I said, the grammar at the end. Pretty long one, prepositions and conjunctions. It should be for a great review and grammar class for this lesson, level 4 courses 3 and 4. Let's go for it. Lesson 59, a bad first impression that turned out good, a love story. I will read these phrases and do some translation. Have you ever received a Facebook friendship request from someone from thousands of miles away that you have never met? ¿Has tú jamás recibido alguna petición de amistad de Facebook por alguien que vivía miles de millas o kilómetros de distancia al cual tú nunca habías conocido antes? She was a model and a journalist in Bolivia. Ella era una modelo y una periodista en Bolivia. Él, he was a single entrepreneur living in Mexico. Él era un empresario, estaba soltero, viviendo en México. He befriended the model, and that's when it all began. Él aceptó la amistad y se hizo amigos con la modelo vía Facebook, y ahí es cuando todo comenzó. Her voice and her laughter would make him go crazy. Su voz y su sonrisa por el teléfono hacía que él se volviera loco. His voice and winsome personality attracted her a lot to him. Su voz y su personalidad winsome, ganadora, ¿verdad? Una persona muy jovial, muy linda. Él lo atraía él hacia ella. The problem was, el problema fue, that the last person had to drink all that was left over, que la última persona tuvo que tomarse todo lo que los otros 9 no se tomaban ahí en la casa vieja de vino, which was more than what others had to drink, lo cual era sustancialmente más de lo que los otros tenían que tomar. Again, de nuevo, he was a macho man. Él era un macho man. And he said that he would be okay with that. Y dijo que él estaría bien estándose en la última persona en la línea y tomándose lo que los otros no se tomaban del vino. Suddenly, de repente, the businessman asked for a guitar and dedicated a beautiful ranchera song to the beautiful model. El empresario pidió por una guitarra para dedicarle una hermosa ranchera a la hermosa modelo. Toward the end of the song, he noticed that his fingers didn't obey and his speech was becoming slurred. Hacia el final de la canción se dio cuenta que sus dedos no le obedecían y que su hablar estaba comiéndose un poco, estaba volviendo así como un poco solapado. There he slapped water, en el baño se echó agua en la cara y se pegó a sí mismo, se gritó a sí mismo, for letting Bolivian wine get the best of him, por dejar que un vino engañoso boliviano tomase lo mejor de él. Luego se fueron en un taxi y él estando un poco emborrachado, bajó la ventana y pues he threw up on the model in the back seat. Él vomitó sobre la modelo en la silla de atrás del taxi. The model's sister then threw up on the model. Luego la hermana de la modelo que estaba sentada al otro lado vomitó sobre la modelo. And the best friend seated in the front seat threw up on the taxi driver. Y la mejor amiga sentada en la silla de frente vomitó sobre el taxista. Y luego el taxista se detuvo y vomitó afuera. Todo el mundo vomitó, menos la modelo. Nomás estaba riendo. Nobody ever forgot how
The worst introduction ever became a forever love story. Jamás se habrá olvidado de cómo que la peor introducción jamás en la historia se convertiría en un amor eterno. Very good. Let's look at these words. Friendship, amistad, request, petición, businessman, hombre de negocios, model, journalist, fake, profile, un perfil falso, befriended, go crazy, winsome, personality, out of the blue, de la nada, trip, viaje, beating, little did he know, poco sabía él que. She was about to faint, ella estaba que se desmayaba también por verle. Excited, emocionado, took off, despegó, about to, a punto de, tradition, tame, domar, tricky, engañoso, placed at the end of the line, se puso al fin de la línea. He would drink all that was left over, se tomó todo lo que quedaba. Laughter, risa, grape juice, pensaba que era jugo de uva, pero termina siendo un vino muy engañoso. He thought, pensó, ordered, interchanged stories suddenly, de repente, toward the end, al final. Speech was slurred, su habla estaba balbuceada. Noticed, se dio cuenta, slapped his face and yelled at himself, se pegó en la cara y se gritó a sí mismo, yelled. The best of, lo mejor de, paint the town red, salir de parranda, literalmente pintar la aldea roja, quiere decir salir de parranda. Tipsy, un poco borracho, entonado. Lowered the window, bajó la ventana, and you guessed it, lo adivinaste, threw up on her, vomitó sobre ella, front seat, la silla del frente, lonely highway, una carretera solitaria, except, impression, dealing, tratando con, horrendous, horrorífico, struck a friendship, comenzar una relación, true love, amor verdadero, bought forever, compró para siempre, generations to come, generaciones por venir, he noticed, él se dio cuenta. Very good. And that leads, of course, to getting married and leads to getting pregnant. Y eso dirige a casarse y luego a estar embarazada. What to expect when you're expecting, qué esperar cuando estás esperando. We'll look at both the conversation and glossary terms. So let's look at this conversation and these highlights of these 8 key phrases. I'll do some translation. Hey, congratulations. I just heard that you're expecting. Acabo de escuchar que estás esperando. Esperando quiere decir que estás embarazada. I'm 5 months pregnant, although I must say it feels like 9. Estoy embarazada ya por 5 años, pero debo decir que se siente, feels like, se siente como que estuviera 9 meses embarazada. Do you know yet if it's a boy or a girl? ¿Sabes tú si va a ser un niño o una niña? When Jill and I had her son, she had a lot of morning sickness. Cuando Jill tuvo nuestro hijo, ella tuvo mucho malestar matutino, morning sickness, malestar matutino. Jill had a natural delivery, but she was in labor for 16 hours. Jill tuvo el bebé por entrega natural, eh, pero estuvo con dolores de parto, estuvo en parto por 16 horas. Let me know when the baby shower will be and I'll tell Jill. Dime cuándo va a ser el baby shower y yo le diré a Jill. Prenatal visits are visits to the doctor or medical care that a woman gets before she gives birth to keep the woman and her baby healthy. Visitas prenatales médicas son visitas que la mamá hace, ir al doctor o un cuidado médico, donde la mujer recibe estos tratamientos antes que ella dé a luz para mantener a la mujer y a su bebé saludablemente. Healthy, saludables. A baby shower is a party. Un baby shower es una fiesta o un evento or an event that celebrates the birth of the baby before the baby is born, que celebra el nacimiento del bebé antes que el bebé nazca. Y les digo ahorita que la tendencia no solamente es el baby shower, ahorita la tendencia o la moda es dos parties, dos fiestas. Una para el gender reveal, para poder revelar o poder mostrar cuál va a ser el género, si es niño o niña. Así que eso es una fiesta y luego a los pocos meses después ya viene la baby shower, que es justo antes que la mujer dé a luz. Así que existe ahorita la posibilidad de que quizás tú tengas 2 fiestas, una para revelar si es niño o niña y la otra para revelar si, para el baby shower que es necesario antes del parto. Muy bien, aquí están las palabras de esta lección 60. Expecting, far along,
pregnant, embarazada. Although excited, ultrasound, care about. Prenatal appointments, citas prenatales. Lamaze clases, las clases Lamaze. Trimester, trimestre. Morning sickness, ya hablamos de esa. Horrific, ya hablamos de esa. Nauseous, náuseas. Cesarean delivery, si lo tuviste por cesárea. Labor, parto. Delivery room, entire time, todo el tiempo. Epidural es esa jeringa larga, tan larga como tu brazo, que le ponen en la columna vertebral para que la mamá no sienta dolor cuando está empujando. Delivery, entrega, baby shower, waiting, esperando, health, womb, el vientre, medical care, birth, method, exercises, controlling, controlando, uneasiness, birth canal, treatment, tratamiento, reduce, amount, cantidad, pain, dolor, celebrates, celebra. Lesson 61, my wife took off with my best friend. Lo voy a extrañar a él, no a ella. I'm gonna miss him. Ok, hombres sufren mucho más que las mujeres cuando se están rompiendo de la relación. Y las mujeres se sanan más rápido que los hombres después que esto ha ocurrido. Y tienen, ¿qué es lo que los amigos le dicen a los amigos después de que se han roto esa relación? Por ejemplo, aquí está el título, My wife took off with my best friend. Mi esposo se fue con mi mejor amigo. I'm gonna miss him. Lo voy a extrañar a él. Eso es una canción de country aquí americana muy famosa. Some relationships end with fighting, crying, insults, or flying dishes. Algunas relaciones terminan con peleas, con lloros, con insultos o aún con platos voladores. Several studies show that men experience more depression, distress, and anxiety after breakups than women do. Varios estudios muestran que hombres pasan por o experimentan más depresión, más estrés, más ansiedad después de que se hayan roto la relación que las mujeres lo sufren. Men don't deal well with being hurt. Los hombres no sabemos cómo tratar bien con haber sido heridos o lastimados. They tend to repress their reaction. Reprimimos nuestras reacciones, so the pain lingers longer. Así que el dolor permanece por más tiempo. So women face the relationships blues head on. Así que las mujeres enfrentan de frente sus relationship blues, sus tristezas relacionales. And get them out of their systems earlier, y las sacan más rápido de sus sistemas más temprano. There are always plenty of more fish in the sea, dicen algunas personas. Mira, amigo, amiga, hay más pescados en el mar, así que dale a pescar. You know what? ¿Sabes qué? You deserve better than him or her. Tú mereces mucho mejor que él o que ella. Muy bien. Um, muchas palabras. A lot of new words here in this one. Suffer, sufrir, break up, break up. Así que es importante. Lo que es un breakup es lo que es la definición de romper la relación o el acto de romperla, el verbo o el adjetivo, es la diferencia entre estas. Flying, volar. Studies show, estudios muestran, depression, distress, anxiety, mask their feelings, enmascaran sus sentimientos con pictures of beer, a night out with the guys, get drunk, hurt, actually, mourn, están lamentando, heal, sanando, cry, immediately, straight talk, sin pelos en la boca, blues, head on, get them out of their system earlier, lo sacan de su sistema más temprano, repress lingers, sour, amargo, network of support, tienen una red de apoyo, research intimacy, satisfy, hairdressers, hasta le hablan aquí de las cortadoras de pelo, ¿no? Las peluqueras. Whoever, quien sea, more times, jerk, going to feel, van a sentir, corked, tapados, shrugs off, como si nada, shot, un shot, así como de trago de alcohol, upset, buds, amigazos, compas, se podría decir compas, he ever wanted, que jamás quiso, surge, un surgimiento de excitement, de emoción, de prospectos futurísticos, con los que va a salir en citas, dates, y se va a dar cuenta, realizes, level, conducted, suggests, sugiere, adjust, consideration, possibility, outset, quiere decir principio, desde el principio, at the outset. Whereas, donde, unprepared, no preparado. Meanwhile, mientras tanto, perhaps, quizás, let your guard down, bajaste la guarda. Enough, suficiente. Truth, verdad. Drunk dialing
es cuando se le llama a alguien cuando está uno borracho. Too little, too late, demasiado tarde. Knee-jerk reaction, impulsivo. Bored, aburrido. Stagnation, está atrapado, más bien está estancado. Petty, por argumentos tontos. On the prowl, en la búsqueda de. Betting, acostarse con alguien. Living the high life, viviendo la vida loca. Realizes quickly, rápidamente se da cuenta. Singles, los solteros. Champagne, strangers, los extranjeros. Bars, sin escenas de barras, de cantinas. Misses, extraña. Outscore, often, quicker, más rápido, frecuentemente. Lasting, duradero. Rub dirt, úntele úntele un poco de lodo a ese sentimiento. Suck it up, aguántese, mijo. Forward, para adelante. Plenty of fish, muchos pescaditos en el mar. Better off, mejor sin. Deserve, mereces mejor. Next, next es la próxima. Cheat on someone else, que le ponga los cuernos a otra persona. Cheat, hacerle trampas más bien a otras personas. En español, poner los cuernos. Depende de qué parte de Latinoamérica alguien esté. Muy bien. Lesson 62. I can't drive 55. No puedo manejar 55 millas por hora. Hablando son los que manejan y los peatones. Cómo se ve una calle ocupada. Quiénes son los que manejan. Qué hacen los peatones. Y ciertos signos que hay que obedecer cuando estamos manejando. Voy aquí a leer estas 7 frases primordiales y voy a traducir un poco al respecto. The speed limit here is only 55 miles per hour. Aquí el límite de velocidad es solamente 55 millas por hora. Pedestrians, peatones, should always use the crosswalk when crossing the street. Peatones deben de utilizar el lugar donde se dice que se debe cruzar cuando cruzando la calle. Because there are often children playing in residential areas, the speed limit is usually very slow. Debido a que muchas veces los niños están jugando en áreas residenciales, el límite de velocidad usualmente es muy slow, despacio. Every morning there's a traffic jam on my way to work. Cada mañana hay congestión de tráfico en mi camino al trabajo. I can't drive 55 es la canción. No puedo manejar 55 millas por hora, es demasiado despacio. Pero cuidado si no lo haces, porque a police officer pulled me over for driving over the speed limit. Un policía me, me- me atajó, pues, por haber manejado sobre encima del límite de velocidad. And I have to pay a $150 fine. Y ahora tengo que pagar una multa de $150. I always wear my seatbelt because it can save my life in an accident. Siempre me pongo mi cinturón de seguridad porque pudiera salvar mi vida en un accidente. Y eso es una muy buena costumbre que todos tenemos que hacer. Ok, esas son las palabras que aprendimos en esta lección 62. Businessman, chasing, inside, lovers, crossing on the crosswalk, a stroller, passing by, wearing a helmet, tienen un helmet, un casco, driver, passenger, dirty, sucio, slow down, speed limit, road, carretera, pedestrians, park, parking lot, full, residential, usually, slow, traffic jam, congestión de tráfico, my way to work, ride, seatbelt, cinturón de seguridad, isn't working, no está funcionando, carpool lane, stuck, está estancado, pulled me over the speed limit, por encima del límite de velocidad, fine es multa, traffic light, intersection, often, highway, lanes, carriles, save my life, stop sign, que hay muchos signos de stop, no hagas una derecha, freeway, autopista, la que es gratuita, porque más adelante vamos a ver, hay otra que es la tollway, que esta es la que se paga el peaje. Slippery, resbaladizo, no U-turn, merge, se van a fusionar. Walk, don't walk. Curve, railroad, ferrocarril crossing, construction, steep hill, public phone, bicycles, tollway, la que se paga, and meter, el parquímetro. Okay, lesson 63, plane, trains, and automobiles. We'll talk about automobiles, trucks, buses, motorcycles, emergency vehicles, vans, semis, planes. Okay, now I will read the 8 key phrases and do some translation. Cars are the most common type of transportation in modern countries. Los automóviles son el tipo de transportación más común en países desarrollados.
o modernistas. Cars are expensive to buy and maintain. Carros son caros para comprar y mantener. SUV means sports utility vehicle. SUV quiere decir vehículo de utilidad deportiva. They use more gasoline than small cars do. Ellos, obvio, utilizan más gasolina que carros pequeños. Tow trucks pull broken vehicles. Los remolques están alando vehículos que se han sido descompuestos. Cement trucks make and deliver cement. Camionetas, camiones de cemento, hacen y entregan cemento. Airplanes, aka planes, fly in the sky. Aviones, aka, también conocidos como aviones. Airplanes or planes, la misma cosa. Vuelan en el cielo. Airlines post airplane ticket prices and schedules on the internet. Aerolíneas están posteando los precios de los boletos de avión y también sus itinerarios en internet. And number 8, helicopters fly in the sky. Helicópteros vuelan en el cielo. Their rotor blades rotate quickly. Ellos rotan rápidamente. Aquí están las palabras que aprendimos. Modern, expensive, caro. Maintain, hybrid, híbrido. Environment, ambiente. Convertibles, vans, shuttles. Trucks, camiones. Bed, SUV, sports utility vehicle. Utility, charge, cobran. Rates, tarifas. Instead, en vez de cheaper, más económicos. Wheels, llantas. Noise, bulla. Tow, remolque. Broken, que se han descompuesto o roto. Roadside assistance, asistencia de carretera. Ambulance, paramedics. Van, furniture, muebles. Ramp, load and unload, cargar y descargar. Cement, round, drums, spins, gira. Mixture, mixtura, turns, la voltea. Motorhomes, railroad tracks, vías férreas. Locomotive, subway, el metro. Underground, por debajo. Schedules, agenda. Blades, rotate, rotan. Noisy, como noise, bullicioso. Okay, very good. And lesson 64, buzz driving is drunk driving. A drunk driver story and some penalties. Buzz driving is drunk driving. Manejar entonado es manejar borracho. The policeman turned on his siren and flashing lights. El policía encendió su sirena y sus luces intermitentes. Saul pulled over. Saul se hizo a un lado. He stopped the car and turned off the engine. Él detuvo el carro y apagó el motor. He threw the can of beer out the window. Pero él tiró la lata de cerveza fuera de la ventana. The police officer told Saul to tilt his head back and close his eyes. El policía le pidió a Saúl que inclinara su cabeza para atrás y cerrase sus ojos. He told him to touch his nose with his finger. Le pidió que tocara su nariz con su dedo. Obvio, Saúl estaba estando borracho, no pudo. He put Saul into the back seat of his police car. Puso o detuvo a Saúl en la silla trasera de su patrullera, el carro de policía. He told Saul, le dijo a Saúl, you shouldn't drink and drive, no debieras tomar y manejar. If it's a first offense, si es la primera ofensa, you'll be fined and may be placed on probation, te van a multar y te van a poner on probation, es libertad condicional o libertad vigilada. You'll need to attend the DUI school, vas a tener que ir a una escuela de DUI, driving under the influence, manejando bajo la influencia, que no solamente es alcohol, también puede ser droga. And your license will be restricted y tu licencia de conducir va a ser restringida, which means, que quiere decir, you can only drive to and from work and to and from the DUI school. Solamente puedes ir de tu casa al trabajo y de tu casa a la escuela de DUI. Don't drink and drive. No manejes ebrio o borracho y no manejes borracho, básicamente. Get a taxi or Uber instead. Mejor agarra un taxi o un Uber. It's not worth it. No vale la pena. No vale la pena. Okay, these are the words that we learned. Siren, sirena, flashing lights, caught up to, me alcanzó, listening, me escuchó, good time, un buen tiempo, beer can, lata de cerveza, I bet, apuesto que, fingerprints, huellas, told, tilt, close, touch, dizzy, está un poquito como entumecido, está que se cae, está mareado, básicamente. Lost, se perdió. Balance, perdió su balance. Grabbed, lo agarró antes que se cayera. Put in the back of his seat, lo puso en la parte de atrás, la silla de atrás de su patrullera.
I know that, yo sé eso, but they still, pero ellos todavía siguen tomando, aunque dicen que lo saben, lo siguen haciendo. Attorney es un abogado, ya vimos DUIs, casos o cases. Wondering, si tienes preguntas, cuáles son las penalties, cuáles son las penalidades, las multas. Entonces lo que va a pasar es, al principio es una ofensa, vas a ser multado, vas a estar bajo libertad probation condicional, con tu licencia restringida. Means quiere decir, serious es una cosa seria, get even, jail time, circumstances, driver's license, suspend, revoked, required, treatment, tratamiento en un programa. I met a guy, conocí un tipo, deterrent enough, si no te va a disuadir lo suficiente. Kind of relationship behind bars, vas a tener una relación. ¿Qué tipo de relación tendrás con él si él está detrás de las barras, en la cárcel, behind bars, ¿verdad? De las rejas? Muy bien. Ahora vamos ya a la clase gramatical. Pónganse aquí los asientos de seguridad y si van a tomar que sea un tecito ahorita, porque aquí vamos a lo más rápido, pero también para que lo entiendan bien, cabal, lo que son las preposiciones como también las conjunciones. Primero con preposiciones. Prepositions are words that show connection between other words. Muestran conexión entre otras palabras. Most prepositions are little words. Son palabras pequeñitas, sílabas pequeñas. At, in, on. También hay prepositional phrases. También hay frases preposicionales. No he tomado mucho, ¿eh? De hecho, no he tomado nada. Are groups of words. Son grupos de palabras, such as out of and on top of. Son grupos como out of, sobre de y encima de, on top of. Some words can be used either, algunas pueden ser utilizadas o como preposiciones o también, como vimos en la clase anterior, adverbios que están describiendo la acción de un verbo o hasta un de adjetivos. If the word is followed by a noun or a pronoun, it is a preposition. Sin embargo, si la palabra es seguida por un sustantivo o un pronombre, entonces esa es una preposición. Por ejemplo, she put her hand, ella puso su mano, inside, dentro, my bag, mi qué, mi bolsa. Aquí está la bolsa, el sustantivo, aquí está la preposición, inside, dentro de mi bolsa. Ahora, sin embargo, es la misma palabra inside, mira cómo dice, they decided to stay inside. En este caso, inside, que es la misma que de aquí, no es una preposición, es un adverbio. ¿Por qué? Porque el adverbio está diciendo dónde decidieron quedarse. El verbo es decidir. Perdón, el verbo es stay, quedar, es permanecer. ¿Dónde? Adentro. Esto es un adverbio porque te declara lo que el verbo está haciendo, ¿verdad? Te lo está describiendo. ¿Dónde? Adentro. Ahora, aquí, sin embargo, no es un adverbio. ¿Por qué? Porque es una preposición porque tiene después de ella, seguida por un sustantivo, la hace preposición. Ahora, un ejemplo. His friends walked past him. ¿Ves? Him, él, pronombre. O es preposición, es con sustantivo o pronombre. Past. Ahora, si la palabra past solamente está sola, en este caso, a car drove past at high speed. Un carro se condujo pasando a alta velocidad. Este pasando declara cómo manejó, cómo condujo. Condujo pasando. Entonces, este sería un adverbio porque está declarando el verbo que está haciendo el verbo. Aquí no es adverbio, es preposición porque le siguió un pronombre o un sustantivo. ¿Ok? Ahora, vamos aquí a entenderlo de la siguiente manera. Por ejemplo, John's house is across the street. La casa de John está al cruzar la calle. Ahí está, el sustantivo calle. Cruzar es una preposición, porque después de lo que se llama antes un adverbio, hay un sustantivo, en este caso, la calle. En la misma palabra across es también utilizada si no hay sustantivo después o pronombre. Sería un adverbio. ¿Por qué? Porque está declarando cómo es que se metió en el barco, how he rowed, cómo remó. He rowed across. He rowed across. He got se metió en el barco and rowed y remó. Es un verbo. ¿Cómo lo remó? Al cruzar. Across. Así que ese es un adverbio.
Aquí la palabra down y down puede ser preposición o puede ser adverbio. ¿Por qué? Water is running down the walls, las murallas. El agua está saliendo por las murallas. Entonces, está discurriéndose por las murallas, está bajando por las murallas. Por lo tanto, es una preposición. ¿Por qué? Porque hay un sustantivo después de lo que hubiera sido un adverbio. Aquí es adverbio. He tripped and fell down. Él se tropezó y cayó. ¿Cómo cayó? Abajo, para abajo. Esto es, está modificando, está declarando, está esclareciendo del verbo fell. Ese es el adverbio. Ya hablamos de adverbios en la última reunión, clase. Muy bien. Ahora, así como en los adverbios, algunas preposiciones muestran dónde las cosas están ocurriendo. Esas se llaman preposiciones de lugar. Por ejemplo, Sally was sitting under a tree. ¿Dónde estaba sentada Sally? Debajo de un árbol. Te dicen dónde estás tomando lugar. There's a wooden floor underneath the carpet. Hay un piso de madera debajo de la carpeta. ¿Dónde está el pedazo de madera? Debajo de la carpeta. Some geese flew over their house. Entonces, algunos pájaros volaron por encima de la casa. ¿Por dónde volaron? Por encima. John and Sarah were hiding inside. ¿Dónde estaban escondidos? Dentro del closet. There was a tree beside the river. Hubo o había un árbol al lado del río. ¿Dónde estaba el árbol? Al lado del río. I have a friend who lives in Wyoming. Tengo un amigo que vive en Wyoming. ¿Dónde vive el amigo? En Wyoming. A big truck parked in front of their car. ¿Dónde se estacionó la camioneta grande? Enfrente de sus autos, de su auto. The cat jumped on top of the cupboard. El gato brincó encima de la cubierta. ¿Dónde brincó el gato? Encima de la cubierta. One girl sits in the middle of the playground and plays by herself. Una niña está sentada en medio de el jardín de jugar y está jugando por sí sola. ¿Dónde está ella? En el medio de. Así que te dicen preposiciones de lugar. Te hacen la pregunta, ¿dónde está tomando lugar esto? Está tomando lugar debajo del árbol, debajo de la carpeta, encima de la casa, dentro del closet, al lado del río, en Wyoming, enfrente del carro, encima de la cubierta o en medio del jardín de juego. Así que estos son preposiciones. ¿Dónde es que está tomando lugar? ¿Dónde está esto ahorita? Muy bien, el árbol dónde está, la madera dónde está, Sally dónde está. Muy bien, la niña dónde está. Ahora, así como hay preposiciones de lugar, también hay de tiempo, also time. Some prepositions show when something happens, cuando algo toma lugar. Prepositions of time, de tiempo. School starts at 9 o'clock. ¿Cuándo comienza la escuela? A las 9 de la mañana. I brush my teeth in the morning. ¿Dónde te lava los dientes? En la mañana. ¿Cuándo? En la mañana. Vamos al zoológico. ¿Cuándo? El sábado. ¿Cuándo? El tiempo. ¿Cuándo va a ser el sábado? No, you can't watch videos. It's past, está más allá de tu tiempo de irte a dormir. Past your bedtime, ya pasó el tiempo de irse a dormir. I visited my grandparents during, ¿cuándo visitaste a tus abuelos? Durante el verano. You must finish the work by Friday. ¿Para cuándo tienes que terminar? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Tiempo. Para el viernes. I'll do my homework before. Voy a hacer mi tarea antes de la cena. Mom, can you help me with my homework? ¿Me puedes ayudar con mi homework, mis tareas? Not now. Ahora no. You'll have to wait. Vas a tener que esperar hasta esta tarde. Hasta esta tarde. Así que te dicen no solamente de lugar, de tiempo y ahora de dirección. Some prepositions show where something is going. Está mostrándote hacia dónde se dirige algo. Esas se llaman prepositions of direction. Directivas, preposiciones directivas. The boys chased after each other. Los muchachos se siguieron o corrieron uno detrás del otro. Uno tras el otro. Tras, after. The football rolled down the hill. El balón rodó hacia abajo de la montañita, ¿verdad? Hacia abajo. A man was walking his dog along the riverbank. Un hombre estaba caminando su perro al lado de la ribera del río. The freeway goes right through the city. La autopista pasa por el medio de la ciudad, through, a través de la ciudad. We were traveling towards Miami. Estábamos viajando hacia Miami. Preposición de dirección. ¿Hacia dónde? Hacia Miami. A girl went past. Una muchacha pasó por una bicicleta. Pasó.
This road leads away from. Esta carretera te lleva afuera de el estadio. Afuera de. They watched the train pull out of the station. ¿Hacia dónde? Hacia afuera de la estación. Prepositions of direction. Y así también hay usos especiales. Of and for, por ejemplo, son dos de estos. I bought a bag of rice and a quart of milk. Would you like a glass of orange juice? Of rice? Kathleen is a member of the chess club. Preposición que te dice de pertenencia. I need 3 pieces of paper, 3 pedazos de papel, del club, de naranja, de arroz. Most of the children in my class like school. Most of them, la mayoría de los, de papel, de ajedrez, de naranja, de arroz, de leche. Ahora está la preposición for. I made this book for my mom. Hice este libro para mi mami. Is there room for me in the seat? Hay cupo para mí en esta. Para mí en esta silla, para mí. I'd like a new computer for Christmas. Quiero decir una nueva computadora para la Navidad. We're going downtown for a meeting. Vamos al centro de la ciudad para una junta. What's this bag for? ¿Para qué es esta bolsa? Muy bien. For and of son también preposiciones. Obvio, with, con, except and instead of, con excepción de o en lugar de, también te están diciendo las preposiciones donde está situado esto. He pounds nails in with a hammer. ¿Con qué le pega los clavos? Con un martillo. With a hammer. Mix the flour with the water. Mixtura la harina y agua, pero está con. Harina con agua, una preposición con, with. She painted the picture with her new paints. Ella pintó la hermosa dibujo with her new paints. Would you like to come in with us to the arcade? ¿Te gustaría ir con nosotros a jugar jueguitos de video games? I can do difficult problems with help from my mom. Puedo descifrar problemas difíciles con la ayuda de mi mamá. With help, with us, with her, with water, with a hammer. Todas son preposiciones. Except and instead igual. I like all kinds of food except pasta, con excepción de pasta. Everyone likes chocolate except Tom. Todo le gusta el chocolate, con excepción de Tom. We go to school every day except Saturday and Sunday. Vamos a la escuela todos los días, con excepción de sábados y domingos. I should eat fruit instead of candy. Debiera de comer fruta en lugar de golosinas. Dad is coming to the theater with us instead of mom. Papi viene con nosotros al teatro con nosotros, with us, es una preposición, en vez de la mamá, instead of mom. Así que también son preposiciones, instead of, except, and, with. Y luego está like, as, and then, también son preposiciones. The words like, as, and then are used to compare things, preposiciones que comparan cosas. Por ejemplo, Kathleen looks like her dad. Kathleen se ve como su papi. Andrew smiles like his mother. Andrés sonríe como su madre. Peter sings like a professional singer. Pedro canta como un cantante profesional. Are these shoes the same as those? ¿Son estos zapatos parecidos a esos? Sue is nearly as tall as the teacher. Sue es casi tan alta como el profesor. My backpack is bigger than John's. Dad is taller than all of us. Papi es más alto que todos nosotros. This painting is more beautiful than that one. Esta pintura más bonita que esa otra. The neighborhood streets are less busy than downtown streets. Las calles del vecindario están menos congestionadas que las calles del centro de la ciudad. Así que cuando estamos comparando, like, as, than, no than, con A. Están comparando cosas. Ahora, vamos a ver preposiciones y cómo se utilizan con adjetivos y cómo se utilizan con verbos. Por ejemplo, se utilizan con adjetivos. Daddy was angry with us.
Angry es un adjetivo que demuestra cómo estuvo el papá, pero con nosotros, angry with. Se utiliza la preposición con el adjetivo. Casi siempre viene antes el adjetivo. We were afraid of the big dog. Tuvimos miedo, un adjetivo, del pero grande. John is very good at drawing. Bueno al dibujar. The teachers are always kind to us. Los maestros son bondadosos con nosotros. Aquí está el otro adjetivo. Mr. Lee is pleased. Está contento con nuestro trabajo. With our job, our work. She's not very interested in sports. Ella no está muy interesada, el adjetivo, en deportes. Ahora, y vimos eso, cómo las preposiciones trabajan con adjetivos, siempre después, pero ahorita vamos a ver cómo trabajan con verbos. I'm looking for, estoy buscando para o por mi lápiz, a mi lápiz, estoy buscando un lápiz. I'm looking for my pen, estoy buscando a mi lápiz. ¿Lo has visto? We're listening, el verbo, to, a CDs. I agree with you, estoy de acuerdo contigo. Tell me about the show you saw. Dime de la película que viste, el show que viste. Does this book belong to you? ¿Pertenece este libro a ti? I lent my skateboard to, le presté mi patineta a su. Cut the cake into 5 pieces. Parte el pastel en 5 pedazos. Todos son verbos los rojos y las preposiciones en amarillo. ¿Cómo se dan cuenta ahí? Ahora, también trabajan esto con, obvio, los sustantivos. What's the answer to this question? Entonces estamos hablando cuál es la respuesta a esta pregunta. Is there a reason for this delay? ¿Existe una razón para este retraso? What's the matter with you? ¿Cuál es tu problema o el problema contigo? Here's an example of good behavior. Aquí hay un ejemplo de buen comportamiento. Good job on winning the game. Buen trabajo al ganar el partido. Traffic can cause damage to the earth. Puede causar perjuicios a la tierra, el tráfico. Ahora, dejamos atrás las preposiciones. Ya vimos las preposiciones. Nos están mostrando siempre, definiendo y ayudando a entender dónde, cuándo, diferentes preposiciones para entender la posición, sea de un sustantivo, de un adjetivo o también de un verbo. Ahora, las conjunciones son aún más fáciles. Simplemente están uniendo palabras o frases o cláusulas. Conjunctions are words used to link words, phrases, or clauses. Some common junctions, y son muy comunes, and, y, but, pero, o, or, o. Use and to link words that are similar. Vas a utilizar and para unir palabras que son similares. We buy fruit and vegetables. Compramos frutas y verduras. The president visited towns and cities. Visitó el presidente aldeas y ciudades. And. The house is warm and comfortable. La casa es calurosa y confortable. It was cold and windy. Hacía frío y hubo un ventarrón. Hay mucho viento. There are many cars and trucks. Muchos carros y camionetas. Power and wealth. Poder y eh, riqueza. I'd like to possess. Me gustaría poseer. Así que están uniendo básicamente dos palabras. Es una conjunción. Use but, utiliza pero, to link words that are different and normally don't go together. Utiliza palabras que son diferentes y que usualmente no van juntas. Por ejemplo, he works quickly but neatly. Trabaja rápida pero nítidamente. The teacher is firm but fair. La profesora es firme pero justa con los muchachos, with the kids. The dancers are young but talented. Los bailarines son jóvenes pero, but, talentosos. The weather was sunny but cold. El clima estuvo soleado, pero con frío. Karate is tiring but fun. El karate te va a hacer que te canses, es cansador, pero es chévere, es genial. Es fun, es divertido. Our vacation was interesting but relaxing. Nuestra vacación fue interesante, pero relajadora. Así que están de contrastes, aquí están uniéndolas que son parecidas. Conjunctions are words that use links in words, phrases, clauses.
and, but or, y aquí vamos a utilizar la palabra or, o, y te da básicamente el pensamiento de lo que son elegimientos, choices, decisiones que tú puedes tomar, ¿ok? Son las respuestas que vas a estar dándole a las preguntas que te están dando. Por ejemplo, you can have a soda or lemonade. Puedes tener o tomarte una soda o una limonada. Te está dando de qué elegir, elegir. Would you like pasta or rice? ¿Te gustaría pasta o arroz? Te está dando elecciones. Who is cooking dinner? Mom or dad? ¿Quién está haciendo la cena? ¿Mamá o papá? Does the sauce taste sweet or sour? Esta salsa sabe dulce o amarga, agridulce, ¿no? Do we turn right or left? ¿Giramos a la derecha o a la izquierda? O. Is your sister older or younger than you? ¿Es tu hermana mayor o menor que tú? Should the children bring bikes or skateboards? ¿Los niños deberían traer bicicletas o patinetas? Entonces, el or te da para poder elegir entre dos o más. Entonces, vamos a ver cómo las conjunciones van a unir también frases enteras. Use the conjunctions and, but, or to link phrases. Ahora vamos a unir frases enteras con estas and, but, or. Por ejemplo, we like going shopping and visiting museums. Nos gusta ir de compras y visitar los museos. Aquí hay dos frases y el and es una de las conjunciones que están uniendo ambas frases. I tell my parents and my best friend all my secrets. Le digo a mis padres y a mi mejor amigo o amiga todos mis secretos. Mis padres, mi mejor amiga son dos frases unidas por una conjunción. And, y. Some of my toys are dirty and a bit broken. Algunos de mis juguetes están sucios y un poco quebrados, descompuestos. The car is very old, but still very reliable. El carro es muy viejo, pero, aquí hay otra conjunción, but, pero, de contraste, muy confiable. The weather was very sunny, but rather cold. El clima estuvo muy asoleado, pero bastante frío. I'm older than Anna, but younger than Jack. Soy mayor que Ana, la frase, pero menor que Jack. Is it quicker to go by train or by car? Es más rápido ir por tren o, ahora decisión, o por carro. You should call it a thin book or a quick magazine. Puedes llamarlo un libro delgado o una revista gruesa, pero te da la elección de cómo llamarlo. She couldn't decide whether to stay in bed or get up and take a shower. Ella no pudo decidir si permanecer en la cama o levantarse y tomar una ducha. Use the conjunctions and or with lists of words. Remember to put a comma between the words and use and or between the last two words. Usa las conjunciones and y or, u o, with lists of words, con listas de palabras. Es decir, vas a ir al supermercado, tienes que tener una lista. Entonces, nomás palabras, palabras, palabras con puras comas, por ejemplo. Y hay que poner una coma entre las palabras y utilizar la palabra and o u o or between the last two words y se utilizan entre las últimas dos palabras. Por ejemplo, nosotros compramos, aquí viene la lista, milk, eggs, cheese and butter. Así que pues, se pone la palabra and entre las últimas dos para delinear que ya se está acabando la frase. We bought milk, eggs, compramos leche, huevos, queso y mantequilla. Punto. Se acabó la frase. Así que la ponemos al final de una lista. My favorite teachers are, mis maestros favoritos son el señor Lee, la señora Carter y el señor Park. Y va al final para terminar la frase. Puedes tener una lista muy larga, pero las últimas dos son la señora Carter y el señor Park. In the morning I get up, me levanto en la mañana, take a shower, aquí, entonces I get up, coma, una frase, take a shower, tomo una ducha, toma, coma, eat breakfast, y no voy a poner otra coma, porque ya voy a terminar, así que digo eat breakfast, tomo el desayuno, como el desayuno, and brush my teeth, y me lavo los dientes. Así que este y va al final, en vez de una coma, va al final para mostrar que ya estás terminando la frase. Igual que en español. Kathleen didn't have any paper, pens, or pencils. Kathleen no tenía papel, plumas ni lápices. People travel to work by car, bus, or train. La gente va al trabajo o por carro, bus o tren. Igual que en español, rompes las últimas dos con i u o. Muy importante.
I haven't eaten breakfast, lunch or dinner. No he desayunado, almorzado ni cenado. Así que, igual que en español, se rompe la lista con conjunciones. También las conjunciones are used to join two sentences. Une dos frases completas, haciéndolas uno. Aquí hay ejemplos con and, but, or. Mom is working in the garden. Dad is busy in the kitchen. Aquí hay dos frases. Mami está trabajando en el jardín, punto. Papi está ocupado en la cocina, punto. Ahora, utilizamos and y así hacemos de estas dos frases una frase larga. Mom is working in the garden and dad is busy in the kitchen. Mami está trabajando en el jardín y papi está ocupado en la cocina. Se unió ambas frases con la conjunción, conjunction, and y. Mismas reglas en español, ¿eh? Igualito. Sam is playing football, period, una frase. Eric is reading a book, period, otra frase. Sam is playing football and Eric is reading a book. Con la palabra y hace conjunción de dos frases completamente separadas, ahora la hace una larga. I switched on the TV, prendí la televisión, punto. There were no interesting programs on, punto. No hubo ningún programa interesante, punto. Ahora vamos a agregar but. I switched on the TV, coma, but there were no interesting programs on. Encendí la televisión, coma, but, no hubo no hubo ningún programa interesante. Muy bien, hablemos de conjunciones de tiempo. Conjunctions of time deal with before, after, since, until, when, while, as, and as soon as are used to say when something happens. Conjunciones tales como antes de, después de, desde, hasta que, cuando, mientras, as, mientras y enseguida que son utilizadas para mostrar cuándo algo sucedió, de tiempo. Se llaman conjunciones de tiempo, conjunctions of time. Por ejemplo, take the toy out of the box before you throw the box away. Saca el juguete de la caja antes que botes la caja. Before you leave the house, antes de salir de la casa, be sure you've got your backpack. Asegúrate de tener tu mochila. As the president's car goes past, everybody waves. Mientras el carro presidencial va pasando, todos le van saludando con sus palmas. After I went to bed, después de irme a la cama, I heard a strange noise downstairs. Escuché un ruido raro abajo. We moved to a new house since I last wrote to you. Nos movimos a una nueva casa desde que la última vez que te escribí. Since, siendo que, the new teacher arrived, desde que llegó la nueva profesora, we all enjoy our work more. Todos disfrutamos nuestro trabajo aún más. You can't watch TV until you've done your homework. Tú no puedes ver la televisión hasta que hayas hecho, tu tarea. We went inside as soon as it started to rain. Nos fuimos o nos metimos enseguida que comenzó a llover. I'll call you when I get home. Te voy a llamar cuando llegue a la casa. Dad watches TV while he does his exercises. Papi ve la televisión mientras hace sus ejercicios. Así que conjunciones de tiempo. ¿Cuándo? Va a ser antes de, mientras, después de, mientras, siendo que, hasta que, lo más antes que, cuándo y mientras. Así que te están diciendo cómo sucede esto es durante algún tiempo. Pero también hay conjunciones de lugar. Conjunctions where and wherever, donde y donde quiera, are used to talk about places. Se utilizan para hablar sobre lugares. Son llamados conjunctions of place, conjunciones de lugares. Por ejemplo, Dad, does anyone know where Mr. Carter lives? ¿Alguien sabe dónde vive el señor Carter? ¿Dónde? ¿En qué lugar? ¿En qué lugar? ¿Dónde está la carretera? Where the road is narrow, big trucks can't get through. Donde la carretera es angosta, camionetas grandes no pueden pasar. Donde quiera. The dog follows Andrew wherever he goes. El perro sigue a Andrés donde quiera él vaya. Wherever there are mountains, you will also find streams. Donde quiera hayan montañas, vas a también encontrar callados, ¿verdad? Vas a encontrar riberas. Así que, donde quiera, donde son conjunciones de tiempo. Ahora, esta me fascina. Conjunciones de razón. Te van a dar una razón. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, conjunciones de razón son
¿por qué? ¿Saben en español por qué? Cuando la palabra es por, espacio, qué, con el acento en la E de la que, y te dan la respuesta, bueno, es porque, y esto es la palabra unida, porque sin acento. Esa es because. Since, desde, as, mientras, and in. In case, tell why someone does something. Te dicen por qué, la razón por la cual alguien hace algo. Esa razón por la cual alguien lo hace se llama conjunciones de razón. I sat down, me senté. ¿Por qué? Porque me sentía cansado. Es decir, la razón es por qué me senté es porque me sentía cansado. Because, ¿por qué? Otra vez P-O-R-Q-U-E, una palabra sin acento es because, ¿por qué? Why es por qué, P-O-R espacio Q-U-E, con acento en la E, signos de interrogación, es why, ¿por qué? Why did you sit down? ¿Por qué te sentaste? Because I was feeling tired. ¿Por qué? Es una conjunción de razón porque me sentía cansado. Because we arrived late, we missed the beginning of the play. Porque llegamos tarde, nos perdimos el comienzo de la actuación teatral. I took an apple since it was the only fruit in the bowl. Tomé una manzana siendo que fue la única fruta aquí en el canasto, en el recipiente. Since you have finished your homework, ya que has acabado tus tareas, you can help me make dinner. Me puedes ayudar a hacer la cena. Mom switched off the TV as it was past my bedtime. Mi mami apagó la televisión siendo que ya había pasado mi tiempo para irme a dormir. Fue pasado el tiempo de irse a dormir. As you're my best friend, I'll lend you my bike. Siendo que tú eres mi mejor amigo, te voy a prestar mi bicicleta, mi nueva bicicleta. Take an umbrella in case it rains. Toma una sombrilla en caso de que llueva. En caso, in case you forget the number, en caso que te olvides el número, I've written it on a piece of paper. Lo he escrito en un pedazo de papel. Así que in case, as, since, because, son conjunciones que te dan razón. Razón. ¿Por qué me escribiste en el pedazo de papel? Por en caso que te olvides el número. ¿Por qué me tengo que llevar la sombrilla? En caso de que llueva. Eh, ¿Por qué me prestaste tu nueva bicicleta? Porque eres mi mejor amigo. ¿Ok? Porque estoy cansado, porque llegamos tarde. Todas esas son razones, conjunciones de razón. Y hay también conjunciones de propósito, purpose. The conjunction so that, and in order to tell what the purpose of something is. These are called conjunctions of purpose. Las conjunciones de so, a manera debido a o manera que, so that, para que, and in order, a fin de. Son conjunciones de propósito. Te dan la razón, el propósito de lo que se había hecho. Por ejemplo, the children are wearing hats so they won't get sunburned. Los niños se pusieron sus sombreros para que no se sunburn, no se quemen con el sol. John finished his homework before dinner so he could play video games. Juan terminó sus tareas antes de la cena a fin de o para que él pueda jugar los videojuegos. Let's write down the address so we don't forget it. Así que vamos a escribir o escribir aquí a puño y letra la dirección para que o a fin de que no la olvidemos. We left early, salimos temprano, so that, para que, propósito, ¿para qué? Para que no lleguemos tarde. ¿Para qué? No nos olvidemos. ¿Para qué? Juegue video games. ¿Para qué? Para que no me queme con el sol. John took a map so that he wouldn't get lost. John tomó un mapa para que no se perdiera. ¿Para qué? El propósito, para que no se perdiera. I hid the comics under the bed so that nobody could find them. Escondí las revistas cómicas debajo de la cama para que, so that, nadie las encontrara, nadie las pudiera encontrar. ¿Para qué? Para que nadie las pudiera encontrar. She goes jogging every morning in order to keep fit. Ella trota todas las mañanas a fin de que se mantenga fit. In order to get sleep, para poder obtener sueño o poder irse a dormir. He reads a really boring book at bedtime. Lee un libro muy aburrido cuando se está acostando a dormir. Dad painted the walls white in order to. Papi pintó las murallas blancas a fin de make the room look brighter, para que la recámara se vea más
más brillante, un ejemplo. Así que, ¿para qué? Para que se vea más brillante. ¿Para qué? Para irme a dormir. ¿Para qué? Para mantenerme fit. ¿Para qué? Para que nadie encuentre las revistas. ¿Para qué? Para que no me pierda. ¿Para qué? Para que no llegue tarde. ¿Para qué? Para que no me olvide. ¿Para qué? Para que juegue video games. ¿Para qué? Para que no me queme el sol. Conjunctions of purpose, de propósito, te dicen para qué. Muy bien. Así que mucho de qué aprender en esta lección. Estamos contentos que hemos podido pasar por esta muy importante repaso de estos niveles 4 con estos cursos y específicamente esta lección gramatical tanto de preposiciones como de conjunciones. Y de este modo termina nuestra video lección. Escribe un comentario abajo de qué fue lo que más te impactó de esta clase. Y no olvides de invitar a tus amigos, a tu familia, a que también saquen provecho de estas 45 horas de coaching en inglés completamente gratis. Y por favor regálame un like a este video si aprendiste algo nuevo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de NuParla y toca la campanita para que no te pierdas ninguna sesión de coaching de inglés que estaremos sacando en el futuro. Esto me ayuda grandemente a poder traer estas 90 video lecciones, 45 horas de enseñanzas de inglés completamente gratis para ti y para los tuyos. Y recuerda que por un pago único de solo $49.95 puedes obtener todas las herramientas súper avanzadas de NuParla, incluyendo regalarle toda la experiencia completa a un amigo o una amiga tuyo o tuya. Y en tu nombre yo le voy a regalar a un huérfano de tu ciudad, de tu país, toda la experiencia igual completa. Así que vas a ver todos los 12 beneficios en un video que aparece aquí arriba. Son los mejores $49 que jamás hayas invertido, te lo prometo. Así que de parte de todo mi equipo aquí en NuParla, thank you for learning English with us. Nos vemos en la siguiente video clase. Chao for now.